Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos al webinar Evaluación Nutricional Pediátrica orientada a la práctica materno-infantil organizada por GENUP Educación Continua gracias a su oferta educativa actualizada. Antes de iniciar, por favor, me gustaría que por el chat me confirman si se logra escuchar y verme bien. Los leo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora bien, me es grato presentarme ante ustedes. Quien les habla en esta oportunidad es Diana Santos Gufanti desde Ecuador. Soy licenciada en Nutrición, Dietética y Estética y máster universitario europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo. Actualmente me dedico a la consulta privada y a la atención nutricional de niños con discapacidad. Es para mí un placer poder compartir nuevamente con todos ustedes y me gustaría que me comenten desde qué país y ciudad nos acompañan. Los leo a todos por el chat. A ver si me cuentan desde dónde nos están viendo. Desde Perú, Lima, Perú. México, Sinaloa, Los Mochis. Ciudad de México, Juliaca, Perú, Costa Rica. Latinoamérica presente, Juancho, Perú, Huacho, Perú, Arequipa, Perú. Muchas gracias. Heredia, Costa Rica, Tarapoto, Perú. Muchas gracias. Bueno, a continuación les compartiré la estructura del webinar en la noche de hoy, ¿sí? Tenemos indicaciones previas, como indicaciones previas para quienes nos escuchan por Zoom. Por favor, les solicito muy comedidamente que puedan mantener sus micrófonos apagados durante la sesión para evitar interrupciones. Como segundo punto tenemos desarrollo del tema y de tercero, preguntas y respuestas. En esta sección les invito a dejar todas las dudas que tengan a través de la plataforma de Slido, que nos van a ayudar compartiendo por el chat el link. Quienes no estén familiarizados con esta plataforma de Slido, pueden entrar a www.slido.com e ir dejando todas sus preguntas para ser respondidas al final de la sesión. Y como comentarios finales, no se vayan a perder las promociones y sorpresas que habrán si es que se quedan hasta finalizar el webinar. Esta noche tenemos un tema muy interesante. Hoy revisaremos la evaluación nutricional pediátrica orientada a la práctica materno-infantil al cargo de nuestra colega, la licenciada Perla Karina García Espinosa, máster en nutrición humana, que nos acompaña desde México. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad de Guadalajara, es nutrióloga clínica pediátrica en consulta privada, es máster en nutrición humana con orientación materno-infantil por la Universidad de Guadalajara, cuenta con estudios de posgrado como diplomada en nutrición clínica pediátrica por SANEA, certificación como asesor de lactancia materna por la Asociación Pro Lactancia Materna en conjunto con la Confederación Nacional de Pediatría en México, cuenta con una certificación en microbiota intestinal en Health, cuenta con un adiestramiento avanzado en nutrición clínica pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara y es coordinadora académica del Diplomado en Nutrición y Alimentación Materno-Infantil en SANEA-C. Bienvenida, colega, estamos muy gustosos de poder contar con su presencia. ¿Nos logra escuchar? Sí, muchísimas gracias por la presentación y pues para mí es un gusto estar con todos ustedes. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Voy a iniciar a compartirles mi pantalla, nada más me confirman si se logra ver bien. Sí, perfecto. Le doy pase, ¿Sí? colega, para que pueda iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues como bien comenta Diana, hoy vamos a platicar un poquito sobre la evaluación nutricional pediátrica y vamos a orientarlo, un poco a la práctica materno-infantil. Entonces, bueno, recuerden que si tienen alguna duda la pueden ir dejando en la plataforma Slido y al final voy a tratar de responder pues la mayor cantidad de preguntas que se hayan generado a lo largo de la charla. Voy a intentar también ser muy puntual con la información que vamos a estar platicando, pero si llega a haber alguna duda, pues no duden en escribirlo y pues por ahí les vamos a estar respondiendo. Entonces, bueno, ya me presentaron.
Yo estoy acá en México, entonces tal vez hay algunas cosas un poco distintas que podamos manejar, pero también me gustaría pues ver cómo lo manejan ustedes, ¿no? Si tienen algún comentario nos lo pueden ir escribiendo. Y pues bueno, al hablar un poquito más por la parte materno-infantil, pues no nos enfocamos únicamente a la etapa pediátrica, sino que hablamos de estos famosos 1000 días de vida, ¿no? Los primeros 1000 días de vida, que pues es una etapa crítica y es una ventana de oportunidad para el crecimiento y desarrollo óptimo de este niño, ¿no? Y estos 1000 días de vida, pues sabemos que van desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida extrauterina, ¿no? Estamos hablando del embarazo, estamos hablando de cómo la madre se ha alimentado durante este embarazo, del estado nutricio de la mamá previo al embarazo y durante el embarazo, de cómo se está alimentando, de si tiene alguna enfermedad, de si tuvo algún embarazo de riesgo. Después hablamos del tipo de parto o de nacimiento que tuvo este niño, ¿no? Si fue por un parto, si fue por cesárea, qué complicaciones existieron en este periodo, si el recién nacido tuvo que estar hospitalizado, si nació prematuro, ¿no? Y después de esto, el tipo de alimentación. ¿Qué es lo que primero le ofrecen a este lactante? Si es leche humana o si es algún sucedáneo de leche humana. Después hablamos de la alimentación complementaria, cuáles son los alimentos que se introducen primeramente, el orden, ¿no? El tipo de alimentos que le estamos dando a este niño y pues esto va a llegar hasta la etapa, o sea, la etapa completa del lactante, que es justamente hasta los 2 años de vida. Entonces, en esta primera etapa, estamos hablando que es una etapa temprana y que es una etapa crítica. Entonces, la nutrición en esta etapa de la vida va a influir en el desarrollo y en la aparición de enfermedades en la edad adulta, lo cual pues tendrá importantes implicaciones tanto clínicas como de salud pública, ¿no? Entonces, por ahí hemos escuchado esta parte de la programación nutricional temprana, que es justamente esto que les acabo de mencionar, ¿no? El cómo está implicado desde la concepción esta nutrición y cómo es que puede evitar que se tengan algunas enfermedades crónico-degenerativas a lo largo de la vida o retrasar esta aparición. Esto a través de una nutrición y alimentación adecuadas. Entonces, los objetivos principales de esta alimentación y de esta evaluación en general de los niños en la etapa pediátrica, principalmente pues hasta los 2 años, es que nosotros podemos a través de esta evaluación tener un diagnóstico nutricional acertado y poder aportar cantidad suficiente de energía. Pero no únicamente estamos hablando de que vamos a aportar los nutrimentos necesarios para que este niño esté creciendo adecuadamente. O sea, no son los únicos indicadores que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Si nuestro niño está aumentando de peso adecuadamente, si está incrementando de talla adecuadamente, está súper bien. Sí es un punto muy importante. Sin embargo, no es lo único que tenemos que evaluar. También esta nutrición adecuada debe optimizar el aporte de nutrimentos al lactante en desarrollo. Entonces, aquí estamos hablando de dos puntos importantes, ¿no? Hablamos del crecimiento y hablamos del desarrollo, que son cosas muy distintas. El crecimiento estamos hablando de, en general, una multiplicación de células en el organismo que permite que el niño esté aumentando en cuanto a peso y también esté incrementando en talla, ¿no? Estamos hablando de la masa en general. Pero tenemos la otra parte, que es el desarrollo, y hablamos de todas las habilidades motoras, cognitivas, neurológicas que el niño va a tener. Entonces, de nada nos va a servir o no de mucho si este niño está creciendo bien y está incrementando bien, pero no está siendo nutrido adecuadamente, ¿no? Si no está teniendo estos nutrimentos que necesita, pues estas habilidades que debería de ir desarrollando a lo largo de este tiempo, pues no se van a ver presentes. Y esto es a lo que le llamamos entonces una programación nutricional temprana, que esto deberá ser entonces desde la concepción. En esta ocasión, pues nos vamos a enfocar un poco más en la parte pediátrica. Les quise poner esta diapositiva porque la Organización Mundial de la Salud en 2014 empezó a notar que hay ciertos puntos que no son adecuados a nivel mundial, ¿no?
vemos que hay muchos niños que están naciendo con peso insuficiente o con peso excesivo, o también las prevalencias de sobrepeso y obesidad en etapa pediátrica pues también han incrementado muchísimo. Entonces, para esto ellos han creado este plan de aplicación integral sobre nutrición materna del lactante y del niño pequeño, que este en general pues va a tener 6 principales metas mundiales enfocadas en la parte de nutrición, y que estas metas pues se han descrito desde para cumplirse de 2014 a 2025, es decir, aproximadamente en 10, 11 años. Uno de ellos, de estas metas, pues es reducir en un 40% el número de niños menores de 5 años en el mundo que sufre retraso en el crecimiento. Y todas estas metas mundiales que ellos se han planteado, es justamente porque ellos han identificado que existen muchos problemas a nivel de cada una, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí estamos tratando o están tratando de reducir en un 40%, quiere decir que existe un porcentaje muy elevado de niños que están naciendo con retraso en el crecimiento, es decir, con longitud baja, con peso bajo o con perímetro cefálico bajo para la edad o al nacimiento. Otro de ellos es reducir a la mitad las tasas de anemia en mujeres en edad reproductiva, porque justamente es lo que veíamos, ¿no? No es nada más a partir del nacimiento, sino desde antes, incluso desde la etapa pregestacional, cómo se encuentra esta mujer que va a dar que va a concebir a un niño y cómo va a hacer este proceso del embarazo. Reducir en un 30% la insuficiencia ponderal al nacer, es decir, que están naciendo muchos niños con peso bajo al nacimiento. Lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso en la niñez, que es algo que ya estamos muy familiarizados. Vemos cómo en muchos países está incrementando esta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la niñez. Aquí en México, pues ya sabemos que somos de los primeros lugares en etapas pediátricas y también en adultos en sobrepeso y obesidad. Aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida como hasta un 50% como mínimo. ¿Y esto por qué? Porque la lactancia materna exclusiva se ha visto que tiene beneficios tanto para la madre como para el niño, ¿no? Y uno de ellos es que nos va a ayudar a reducir la prevalencia de sobrepeso, la prevalencia de desnutrición y de deficiencias nutrimentales a lo largo de la vida. Reducir la emaciación en la niñez y mantenerla por debajo del 5%, porque entonces, así como vemos prevalencias elevadas de sobrepeso y obesidad, pues de todos modos también sigue existiendo esta desnutrición y este peso bajo en las etapas pediátricas. Entonces, vemos que es un proyecto que se está llevando a nivel mundial, ¿no? Que estamos trabajando a lo mejor nosotros de manera privada, tratando de disminuir todo esto, pero a nivel mundial también existen estas políticas que están apoyando en mantener lo más saludables posibles a todos los niños pues, del mundo. Entonces, para ir entrando ya más en el tema de la evaluación del estado nutricio, hay que recordar 2 puntos importantes. El estado de nutrición en sí es la circunstancia en la que se encuentra la nutrición de un individuo en un momento determinado. Es dinámico y se puede estimar si se combinan varios indicadores. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que puede modificarse a lo largo del tiempo, ¿no? Que no porque en este momento tenga un sobrepeso siempre se va a mantener así. Que nosotros podemos modificar esto a través de ciertas herramientas que nosotros como nutriólogos podemos estarles aportando. Entonces, además de esto, pues vemos que el estado de nutrición pues es una circunstancia que va a ser en un momento determinado, es decir, en el momento en el que nosotros realicemos esta evaluación nutricional. ¿Y qué es la evaluación del estado de nutrición? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud nos lo define como la interpretación de la información obtenida de estudios bioquímicos, antropométricos, clínicos, que se utiliza básicamente para determinar la situación nutricional de individuos o de poblaciones. Entonces, como vemos en esta definición, pues vamos a utilizar diferentes indicadores, ¿sí? No únicamente nos vamos a enfocar en la parte antropométrica,
sino que, bueno, yo creo que ya varios de ustedes conocen esto del ABCD, ¿no? En donde vamos a incluir indicadores antropométricos, indicadores bioquímicos, clínicos y dietéticos. Incluso hay quienes por ahí ya empiezan a utilizar la E en el ABCDE como estilo de vida, ¿no? En donde también es muy importante evaluar cómo es su estilo y su entorno en el que este niño se está desarrollando. ¿Por qué es tan importante la evaluación del estado de nutrición general? Esta evaluación nos ayuda pues a identificar sujetos o poblaciones que presenten un estado de nutrición alterado a través de una serie de herramientas calificadas para ser utilizadas por nutriólogos o por nutricionistas. Y entonces a través de estas herramientas que ya han sido calificadas, pues entonces nosotros podemos identificar estas poblaciones vulnerables, que pueden ser entonces tanto en un individuo como en una población, ¿sí? Hay diferentes herramientas que podemos utilizar para las diferentes situaciones, ya sea si queremos evaluar a alguien de manera individual o en conjunto en una población, que es justamente lo que se utiliza pues a nivel de la nutrición poblacional. A través de la obtención de datos y de información por parte del individuo evaluado, pues es que entonces nosotros vamos a poder definir este diagnóstico nutricional. Vamos a realizar una serie de pruebas y de mediciones, tenemos que aplicarlos de manera sistemática y ordenada, y al final, cuando tengamos toda esta evaluación o todos estos datos, lo que conlleva es realizar una evaluación y una interpretación para entonces nosotros poder emitir un diagnóstico sobre el estado de nutrición. Y esto al final de cuentas es solamente una parte, ¿no? De toda esta implementación en general, pues de lo que vamos a aplicar con ellos hablando nutricionalmente. Por ejemplo, pues esta parte de la evaluación luego nos va a llevar a este diagnóstico y después nos va a llevar a crear una serie de herramientas dirigidas hacia esta persona para que disminuya el riesgo de padecer tanto los dos extremos, tanto desnutrición como sobrepeso u obesidad, y entonces disminuir los riesgos que cada uno conlleva. En sí, entonces, esto que vimos de la evaluación del estado de nutrición es en general para toda la población, no únicamente para la etapa pediátrica. Pero ahora, ¿por qué es tan importante la evaluación en la etapa pediátrica? Pues aquí es porque es una etapa crucial del crecimiento y desarrollo, como ya veíamos previamente. Entonces, el tener un diagnóstico acertado del estado de nutrición de este paciente nos va a permitir establecer medidas preventivas de tratamiento, de limitación del daño o de rehabilitación. Y esto con la única intención de que logremos integrar al individuo a la sociedad en las condiciones más óptimas y que este niño llegue a la etapa adulta con el mínimo de riesgos de padecer enfermedades crónicas o desnutrición, o que vuelva a suceder lo mismo en el caso de que fuera una mujer, ¿no? Si a lo largo de toda su vida ha tenido un estado de nutrición, por ejemplo, de desnutrición, de deficiencias, entonces cuando llegue a su etapa reproductiva y empiece con la concepción, pues entonces se va a ir llevando de generación en generación todos estos problemas. Entonces podemos nosotros impactar desde el nacimiento con estos pacientes para poder evitar toda esta serie de problemas en sí. Entonces, bueno, sabemos que hay una herramienta que es la terminología internacional del proceso de atención nutricional, en donde ahí nos marca los puntos a evaluar en la evaluación nutricional, hablando específicamente del ABCD, ¿no? Se toman en cuenta todos estos indicadores. Hablamos de la historia del cliente o del paciente, en donde tenemos que saber, bueno, en esta etapa pediátrica debemos de saber de cuántas semanas nació, cuánto pesó al nacimiento, cuánto midió de longitud, cuánto midió su perímetro cefálico, si tuvo algún problema al nacimiento, cómo fueron cómo fue el embarazo como tal, cuánto incrementó la mujer durante el embarazo, si tuvo algún problema, etcétera. Todo esto es importante en la evaluación nutricional
de un paciente pediátrico. Así tenga 10 años, es importante saber todos sus antecedentes. Asimismo, también será importante recabar información sobre antecedentes relacionados con la alimentación, que es justo lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? ¿Cuál fue el primer alimento? Si estuvo con lactancia materna, si estuvo siendo alimentado con sucedáneos, si tuvo alimentación mixta, a qué edad tuvo su primer alimento sólido, con qué se inició esta alimentación complementaria, si tiene alergias alimentarias, etcétera. Después hablamos de la evaluación antropométrica, que ahorita vamos a hablar un poquito más específico de estos indicadores. Hablamos también de los datos bioquímicos, pruebas y procedimientos bioquímicos que se pueden realizar también en estos pacientes. Hablamos de la parte clínica, en donde realizamos un examen físico orientado a la nutrición. Y algo muy importante que también no debemos dejar pasar es dentro de esta historia del paciente, es también hablar un poco de aspectos socioeconómicos y culturales, la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, porque tal vez nosotros podemos decir, bueno, este niño después de hacer toda su evaluación y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a sugerir a su familia, vamos a decir, bueno, pues este niño tiene una desnutrición, entonces necesita incluir tal y tal alimento y entonces vemos que esta familia tiene un ingreso económico bajo y que entonces no tiene accesibilidad a alimentos saludables y que entonces por eso es que el niño ha llegado a esta situación de desnutrición o de malnutrición porque el estado socioeconómico de la familia y la accesibilidad de alimentos pues no son adecuados. Entonces, dentro de esta evaluación también será muy importante poder recabar esta información para nosotros saber cómo dirigir esta intervención nutricional, ¿sí? Será muy diferente en diferentes zonas del mundo, en diferentes zonas incluso de una misma ciudad, ¿no? En personas que viven en el centro, en personas que viven más alejados del centro, quienes viven en la periferia, para poder saber qué tipo de intervención tendremos con estas familias, porque al final de cuentas, estas intervenciones sí están enfocadas en el paciente pediátrico, pero sea cual sea el objetivo que vamos a tener con ellos, siempre va a incluir también a la familia, ¿sí? El cambio de hábitos en familia va a afectar también en lo socioeconómico, etcétera. Entonces, es una intervención nutricional más enfocada en lo familiar y principalmente en la madre, que es quien está más al pendiente, dependiendo de nuestra cultura, pero más al pendiente de estos pacientitos, ¿no? Entonces vemos que son 4 puntos los que se van a evaluar, el A, B, C y D. En el A estamos hablando de medidas antropométricas, que esas medidas antropométricas posteriormente se van a convertir en indicadores antropométricos que nos van a decir cómo está la composición corporal de este niño y cómo ha ido evolucionando esta composición corporal a lo largo del tiempo. Es importante aquí tener los más datos posibles que se puedan de este punto. Por ejemplo, si vamos a evaluar a un niño que tiene 10 años, a lo mejor hacer énfasis en medidas anteriores, si es que se tienen, ¿no? Preguntarle a los papás qué medidas tienen, a lo mejor solamente tienen las del nacimiento, pero serán importantes recabarse para poder establecer este diagnóstico adecuadamente. Si un niño nació pesando, bueno, no sé lo que haya pesado, pero si estuvo en el percentil 15 de peso para la edad y ahora se encuentra en el percentil 15, tal vez podríamos decir, híjole, pues ahí tiene algún problemita asociado a la nutrición, pero si siempre se ha mantenido por ese carril de crecimiento, pues podemos decir que es adecuado para él, ¿no? No lo podemos comparar con otros niños si él nació pesando poco y si siempre se ha mantenido en ese mismo carril. Entonces es por eso que es tan importante pedir estos datos antecedentes para poder crear su propio carril de crecimiento. Luego hablamos del B, que es los aspectos bioquímicos. En esta parte podemos hacer una medición directa del nutrimento involucrado, que puede ser como tal
por ejemplo, las concentraciones de vitamina D, las concentraciones de hierro sérico, etcétera. Pero también se pueden utilizar otras pruebas que nos van a ayudar a determinar la funcionalidad orgánica mediante los productos metabólicos. Es decir, por ejemplo, cuando medimos la urea, pues aquí estamos hablando de un producto que, que se produce, vaya la redundancia, a través del metabolismo de las proteínas, ¿no? Entonces podemos utilizar diferentes aspectos para poder determinar esta parte. Tenemos la parte clínica, en donde hablamos de una examinación física centrada en aspectos nutricios. Aquí es donde vamos a tener un poco más de información también que nosotros vamos a ver y también a escuchar, porque hablamos de signos y de síntomas, ¿sí? Entonces aquí en los signos y en los síntomas sabemos que los signos son las cosas que nosotros podemos ver, ¿sí? A lo mejor si este niño tiene acantosis nigricans, pues sería un signo, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo. Y un síntoma sería lo que el paciente siente, ¿no? Si tiene dolor de cabeza, si tiene estreñimiento, todos estos aspectos que se pueden ver relacionados a la parte nutricional. Vamos a poderlos identificar y a escribir en su historia clínica. Hablamos también aquí es donde se incluye un poco lo de los hábitos relacionados con la salud y la enfermedad. Hablamos de activación física, de ejercicio, por ejemplo, del consumo de líquidos, ¿no? De cómo se encuentra el estado de hidratación de esta persona. Incluso podemos preguntar en adolescentes o en niños un poco más grandes si han consumido alcohol, si fuman, ¿no? Todas estas cosas van a ir implicadas en el aspecto clínico en este punto de la C. Y al final tenemos el punto D, en donde aquí estamos hablando de las cuestiones dietéticas, donde vamos a evaluar el consumo de alimentos y la composición de los alimentos que están teniendo. Los patrones de consumo de alimentos, si hay intolerancias, si hay alergias alimentarias, se incluye también su cultura, sus costumbres, su economía, la selección de alimentos, la compra y la preparación de los mismos, ¿sí? Entonces aquí en esta parte de la D, que es los aspectos dietéticos, es donde podemos tomar en cuenta esto que mencionaba previamente sobre los aspectos socioeconómicos y culturales de la familia para poder saber cómo ha llegado a este estado de nutrición y también cómo podemos intervenir de una manera adecuada. Entonces, bueno, iniciando con la parte de la antropometría, aquí decíamos que el primer punto son las mediciones antropométricas y aquí lo dividimos en dos etapas. Uno que va a ser de los 0 a los 24 meses y el otro que va a ser de los 36 meses a los 18 años, ¿sí? Las medidas antropométricas que van a corresponder a un niño de 0 a 24 meses va a ser el peso actual, la longitud actual, el perímetro cefálico y estas mediciones las vamos a convertir posteriormente a indicadores que ahorita vamos a mencionar cuáles. Entonces, hasta los 24 meses es importante que este niño, este lactante, sea pesado en una báscula electrónica, como vemos acá en la imagen, ¿no? No sería lo correcto pesarlo en una báscula que utilizamos para pesar a niños que ya se pueden poner de pie, porque no vamos a tener una medición adecuada y correcta. Entonces, lo ideal es que sea con este tipo de básculas. En este caso, el lactante debe de tener poca ropa, de preferencia que sea sin pañal. Si es que se pesa con pañal, debe de ser limpio y pesarlo o tener una medición o un gramaje aproximado de este pañal para poderlo restar, para que entonces nuestro peso sea muy exacto. ¿Por qué? Porque en un lactante pues sabemos que va a pesar, ahí sí lo vamos a pesar por gramos, ¿no? Entonces puede ser que nuestro pañal pese de 20 gramos para arriba y que entonces podemos asociarlo a que está incrementando de peso cuando es el pañal, ¿no? Entonces es importante que aquí sí sea de preferencia sin ropa y sin pañal, y utilizar una báscula con lectura mínima de 5 kilogramos. Y entonces para poder obtener esta medición. Después tenemos la longitud actual.
que este es un término que cambia después de los 24 meses. Después de los 24 meses, que es cuando ya los medimos de pie, aquí ya se le llama talla o estatura. Antes, cuando los medimos de manera horizontal o acostados, ahí le vamos a llamar longitud. Y esta longitud se va a medir hasta los 24 meses. Y entonces vemos aquí en esta imagen cómo es que se tiene que medir. Se mide normalmente con un infantómetro y se necesitan 2 personas para poder hacer una medición adecuada. Vemos que la mujer le está sosteniendo su cabecita pegado hacia la placa y la otra persona que va a hacer la lectura de esta medición estira su pierna por completo y apoya la siguiente placa. Ahí tiene su vista directamente hacia la regla y puede ver cuál es la medición que se obtiene, ¿sí? Entonces es importante hacer énfasis en que se requieren 2 personas. Si no están las 2 personas, será muy difícil que este niño se pueda mantener tranquilo y que no se esté moviendo, y entonces no se va a poder realizar esta medición, ¿sí? Después tenemos el perímetro cefálico, que este perímetro cefálico se recomienda medir hasta los 36 meses de edad. Y para hacer esta medición se va a realizar como lo vemos aquí en la imagen. Se ve un poquito borrosita, pero alcanzamos a ver que se va a medir en la parte del occipital y en la frente por encima de las cejas, que sería la parte más prominente de ambos huesos, y entonces ahí tomamos esta medición. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para realizar esta medición? Pues necesitaremos una cinta métrica metálica, es lo ideal. Si no tenemos una cinta métrica metálica, podemos utilizar una de fibra de vidrio de 6 milímetros de ancho. Estas sugerencias son las que nos aporta la Organización Mundial de la Salud y son las que debemos de apegarnos un poco más. Entonces, estas mediciones, vemos que estamos hablando de las mediciones actuales. Sin embargo, como les decía, también es importante recabar la información desde antes. Aquí nos hace énfasis en que pueden ser 3 medidas desde el nacimiento. Y entonces con esto podemos seguir su propio carril de crecimiento. Después de los 24 meses, entonces ya vamos a tener estas mediciones distintas, ¿sí? En este caso, vamos a hablar igual del peso actual, de la talla actual, y aquí vamos a hacer uso de un estadímetro en donde el niño ya va a estar de pie, ¿sí? Y aquí vemos cuáles son los puntos de contacto para poder realizar una medición adecuada. Para esta medición ya no es necesario que estén 2 personas presentes, una sola persona podría realizarlo. Si hay alguien más que pueda apoyar en realizar esta medición, pues mucho mejor para que sea más exacta. Y otra medición importante que se realizaría sería la circunferencia de cintura, que esta circunferencia de cintura pues es una medida que se ha integrado recientemente a raíz justamente de este incremento en la prevalencia de sobrepeso y de obesidad en estas etapas. Entonces, aquí también será importante recabar información de sus antecedentes de estas medidas, ¿sí? Que pueden ser también entre 3 y 5 mínimo para poder tener su propio carril de crecimiento. Si es un paciente que nosotros llevamos desde su nacimiento, pues bueno, tendremos esta información. Pero rara vez un nutriólogo da seguimiento a un paciente desde su nacimiento, entonces probablemente tenga estas medidas anotadas también en su cartilla de vacunación o en algunos archivos clínicos que tengan por ahí disponibles los papás. Y entonces ahora todas esas medidas antropométricas se van a convertir a índices y a indicadores antropométricos. ¿Cuáles son los índices más importantes aquí? Pues sería el índice de masa corporal. Y tenemos otros indicadores que sería el peso para la talla, longitud o talla para la edad, el índice de masa corporal para la edad, perímetro cefálico para la edad y circunferencia de cintura para la edad. Hay algunos pliegues que sí se pueden tomar para estos niños, sin embargo, pues estas serían las mediciones e indicadores básicos para poder realizar una correcta interpretación de los datos. Estos indicadores antropométricos los podemos estimar a partir del porcentaje de la mediana, de percentiles o de puntuación Z. Se sugiere que para pacientes que solamente los vemos una vez,
que por ejemplo realizamos alguna evaluación a nivel poblacional, podemos hacer uso del puntaje Z para realizar estos diagnósticos. Para niños que vemos en consulta y que les damos nosotros seguimiento o que tenemos más información de sus antecedentes, podemos utilizar los percentiles para justamente seguir este carril de crecimiento que les he estado comentando. ¿Cuáles son los patrones de referencia? Bueno, tenemos aquí en México, por lo menos hemos hecho uso de todos estos que les nombro aquí. Sin embargo, los que son los más utilizados actualmente y los que son sugeridos y recomendados para utilizarse son los de la Organización Mundial de la Salud. Aquí tenemos dos referencias, una que es del 2006. Estos son los que se utilizan para niños de 0 a 5 años, y los del 2007, que son los que se utilizan para niños de 5 a 19 años. Estos del 2007 es una suma de los datos de la información obtenida o recabada para los datos del 2006, junto con los del NSHS de 1977. Entonces, juntos todos estos datos dan esta referencia, este patrón de referencia del 2007, que son los que se recomienda su uso, al igual que los del 2006. Y aquí les pongo la clasificación del estado nutricio dependiendo de las desviaciones estándar de cada uno de los indicadores. Entonces, aquí arriba en el cuadro azul, vemos que estamos hablando de la talla para la edad. Entonces, si este paciente se encuentra entre, digamos, más o menos 2 desviaciones estándar, podríamos hablar de que su estatura o su talla es normal. Si se encuentra por debajo de -2 desviaciones estándar, diríamos que este niño tiene una talla baja, y si se encuentra por encima de +2 desviaciones estándar, se clasifica como ligeramente alta. ¿Sí? Entonces, aquí realmente en donde encontraríamos como tal un problema nutricional sería si tiene una desviación estándar menor a -2 desviaciones estándar en talla para la edad. Después tenemos el peso para la talla o el índice de masa corporal para la edad. Se sugiere que a partir de los 5 años utilicemos el índice de masa corporal para la edad, ya que son los datos que nos dan la referencia de la OMS. Entonces, aquí fíjense cómo cambia, o sea, tenemos clasificaciones distintas para cada una de las etapas, porque vemos, por ejemplo, aquí que de -1 desviación, más una desviación estándar hacia abajo, la clasificación es igual. Si hablamos que los niños en general desde los 0 hasta los 18 años tendrían un peso normal si tienen entre +-1 desviación estándar. Si tienen entre -1 a -1.99, estamos hablando de que tiene desnutrición leve. Entre -2 a -3 tiene desnutrición moderada, y entre -3 o menos tiene desnutrición grave. Esto es igual para todos los niños de 0 a 18 años. Pero a partir de +1 desviación estándar hacia arriba, entonces es donde se ha modificado. En menos de los 5 años, vemos que sí hay una clasificación de riesgo de sobrepeso, ¿sí? En mayores de 5 años ya no existe esta clasificación. Como tal, ya se clasificaría como sobrepeso, ya no hay riesgo. O sea, pasamos de un peso normal a un sobrepeso. ¿Por qué? Esto por la prevalencia tan incrementada que ha habido sobre sobrepeso y obesidad a lo largo de estos años, ¿sí? Y por los riesgos que esto implica o conlleva para el paciente y para la salud pública en general. Para un niño menor de 5 años vemos que el sobrepeso sería entre +2 y +3 desviaciones estándar, y de obesidad sería +3 desviaciones estándar. En el caso de los niños mayores de 5 años, la obesidad se clasificaría desde las +2 desviaciones estándar, ¿sí? Cuando en niños de 5 años, cuando en menores de 5 años tendría en este caso un sobrepeso nada más, ¿sí? Entonces es importante poder identificar esto, porque puede ser que o no tomemos en cuenta este riesgo de sobrepeso,
o no tomemos en cuenta esta clasificación de que ya en niños mayores de 5 años ya no existe como tal este riesgo, ¿sale? Entonces, cuando ya hay sobrepeso y cuando ya hay obesidad, es importante también la medición de cintura, abdomen y cadera para poder llevar un control. Disculpen. Entonces, estas mediciones son importantes de tomarse también. Hay algunas referencias que pueden servirnos principalmente para cintura en etapa pediátrica. Para abdomen y cadera no encontramos suficientes datos para poder tener referencias y poder clasificar esta medición. Sin embargo, por ejemplo, vemos que el NHANES, que es una encuesta nacional que se realiza en Estados Unidos, ha creado estas tablas de referencia en donde vienen para diferentes aspectos o componentes componentes corporales, perdón. Entonces, podemos clasificar en este tipo de encuestas o de tablas, podemos clasificar el porcentaje de grasa, podemos clasificar el peso, podemos clasificar la circunferencia de cintura. Y esta tabla que yo les pongo aquí específicamente es para personas mexicanas, es que no alcanzaba aquí, a ver, mexicanos americanos, niños y adolescentes, sean niños o sean niñas. Y nos marca por percentiles estos datos, ¿no? Desde los 2 hasta los 18 años. Habrá que revisar, me parece que hay diferentes poblaciones que han sido utilizadas para realizarlo. Sin embargo, pues aunque en este caso estamos tomando en cuenta esta población mexicano-americano, pues son niños nacidos en Estados Unidos, ¿sí? A los que están evaluando de todos modos, aunque tengan descendencia mexicana. Ok, bueno, entonces eso es en la parte antropométrica. Luego tenemos la parte de los bioquímicos, que en estos bioquímicos, como les decía, va a incluir la determinación y la evaluación, ¿sí? Nos va a dar un valor y a partir de ese valor nosotros vamos a identificar si es que existe algún riesgo o algún problema de salud asociado a la nutrición. Se pueden utilizar muestras como saliva, orina, cabello, uñas, heces, etcétera. Y entonces esto nos va a ayudar a detectar estados de mala nutrición subclínicos previos a alteraciones antropométricas. Es decir, que podemos encontrar a un niño que se encuentra perfectamente en cuanto a su peso y a su talla, pero que podemos encontrar en sus determinaciones sanguíneas que está teniendo una deficiencia de hierro, que está presentando anemia, incluso aunque su peso sea adecuado. Entonces podemos alcanzar a identificar previamente si es que existe algún problema y lo importante aquí pues es detectarlo de manera temprana para intervenir también de manera temprana. Estos exámenes de laboratorio principalmente nos van a indicar el consumo reciente de ciertos nutrimentos y nos van a representar mediciones objetivas y cuantitativas del estado de nutrición. Es decir, cuantitativas porque nos van a decir específicamente qué cantidad de tal nutrimento tiene actualmente este niño en sangre, ¿no? O en cualquiera de las muestras que se hayan tomado en cuenta. Es importante destacar que sí existen muchos exámenes de laboratorio que podemos nosotros indicar, pero sin embargo únicamente están recomendados cuando existe una sospecha de deficiencias o de excesos nutrimentales. Es decir, esta valoración bioquímica no será para todos los niños que evaluemos, es únicamente para quienes encontremos en riesgo y queramos comprobar estos efectos que estamos viendo a través de otras mediciones o de su historia clínica o de su historia dietética. Únicamente serán para corroborar esa información que hemos tenido previamente. Si después de toda nuestra evaluación antropométrica, clínica y dietética no encontramos ningún aspecto que nos indique que este niño está en riesgo, entonces no es necesario someterlo a este tipo de muestras, ¿sale? Tenemos la parte clínica. En esta parte clínica, entonces, les mencionaba que vamos a hacer aquí nuestro historial médico, clínico,
desde el nacimiento, si es posible, hasta la edad en la que se encuentra. Vamos a tomar en cuenta signos de déficit o de exceso, anomalías fenotípicas, es decir, si este niño nació con algún problema, signos de desnutrición, lo que nosotros estemos viendo e identificando, signos de sobrepeso u obesidad, signos clínicos como presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura. Estos serán importantes de tomarse en toda evaluación nutricional. El desarrollo puberal, sobre todo a partir de los 10 años. Y algo muy importante también que debemos de tomar en cuenta en esta parte es la digestión, porque esta digestión está asociada a modificaciones en la microbiota intestinal, que con ellos pueden verse alterado por muchísimas situaciones, como en todas las personas, pero que podemos intervenir de manera temprana para mejorar lo más que se pueda esta microbiota intestinal y evitar complicaciones posteriores, ¿no? Entonces, vemos que decía que vamos a evaluar los signos y síntomas de deficiencias. Entonces, aquí un poquito vamos a hablar de esta parte de las vitaminas y de los minerales y qué es lo que podemos encontrar como manifestaciones clínicas de su deficiencia, ¿sí? Principalmente estos nutrimentos los vamos a encontrar deficientes. Es un poco más complejo que los encontremos como excesos, más bien siempre se encuentran en déficits, y los que sí podemos encontrar principalmente en excesos, pues estamos hablando de la energía, ¿no? Kilocalorías y macronutrimentos. Los micronutrimentos serán más bien para déficits. Y con los niños, sobre todo en niños que tienen emaciación, desnutrición, más de una de estas manifestaciones clínicas encontraremos en ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vitamina A, pues encontramos que la vitamina A está asociada un poco más hacia la visión, ¿no? Entonces podemos encontrar que los niños que tienen deficiencia de esta vitamina tengan xeroftalmia, que es sequedad ocular, pueden presentar incluso anemia. También está asociada a la parte del funcionamiento del sistema inmunológico, entonces pueden estar presentando infecciones recurrentes, lesiones en la piel, estas alteraciones inmunológicas, en donde podemos ver que el niño se está enfermando frecuentemente de infecciones intestinales, respiratorias, que pueden incluso tener algún otro tipo de infecciones que no son tan comunes, como el sarampión o enfermedades febriles hasta los 6 meses de edad. Pueden tener alteraciones del apetito, principalmente menos apetito. Puede haber ulceración en las córneas, queratomalacia, cerosis conjuntival y corneal, que es escamosis, y estas serían las principales manifestaciones clínicas que podríamos ver con esta deficiencia. Luego tenemos las del complejo B. En la vitamina B1 es donde podemos encontrar cuando existe una deficiencia este famoso beriberi. Sin embargo, esta enfermedad no es ya tan común, pero sí lo podemos llegar a encontrar en pacientes que se encuentran con un grado de desnutrición grave. Puede haber parálisis del músculo del tracto gastrointestinal, retraso en el crecimiento en los niños y disminución del apetito, ¿sí? En la vitamina B2 o riboflavina podemos encontrar que puede existir pelagra, dermatitis, diarreas, trastornos psicológicos, fotofobia, que es esta dificultad para ver con mucha luz, lagrimeo o ardor en los ojos, pérdida de agudeza visual, resequedad y ardor en labios, boca y lengua, proliferación capilar alrededor de los ojos y neuropatía periférica. Estos vemos que son signos y también son síntomas. Entonces, gran parte de nuestro trabajo será mucho asociado a cómo nosotros estamos realizando esta evaluación, cómo vemos a nuestro paciente. Es importante evaluar todos los órganos y lo más que se pueda de sistemas, ¿no? Hablando físicamente de cómo lo estamos viendo con ellos, pero también preguntando este tipo de cosas, ¿no? Tal vez no alcanzan a identificar ellos como un problema, que tiene un mes, que casi no quiere comer, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos esta pregunta de, ¿ha tenido una disminución en el apetito? Pues, sí, ¿no? Tiene un mes que casi no ha querido comer o que solamente quiere esto.
y entonces hay que identificar este tipo de situaciones para poder dirigir nuestra intervención. Respecto a la vitamina B6, perdón, también podemos encontrar anemia, vómito, diarrea, retraso en el crecimiento, irritabilidad, incluso convulsiones o un sistema inmunitario incompetente, que esto en general pues quiere decir que va a estarse enfermando frecuentemente de principalmente infecciones, ¿no? Vitamina D, la vitamina D principalmente podemos asociarlo también al sistema inmunológico y puede verse asociado también a esto, ¿no? A que se estén enfermando frecuentemente. La vitamina E, puede haber pérdida del campo visual, pérdida de sensibilidad en brazos y piernas, anemia hemolítica y debilitamiento del sistema inmunitario. La vitamina C puede presentar escorbuto, hemorragias, hematomas, pérdida de cabello, pérdida de dientes, dolor e hinchazón en las articulaciones, debilitación de vasos sanguíneos y fatiga. Y en la vitamina B12 puede haber glositis, fatiga, palidez, falta de aire, palpitaciones, anemia por deficiencia de esta vitamina y todo lo que conlleva o todos los síntomas y signos de esta anemia como hormigueo en extremidades, pérdida de la memoria, falta de apetito y de peso e irritabilidad. Si encontramos normalmente en un paciente que tiene una desnutrición ya evidente y que con estos indicadores antropométricos estamos confirmando este diagnóstico, más de una deficiencia de estas vitaminas va a tener. Entonces, cuando ya tenemos los otros indicadores que nos dicen que este paciente tiene desnutrición y que está enfermándose más y que vemos que se le desprende el cabellito muy fácilmente, que está muy delgado, que podemos ver que casi no quiere comer, que está irritable, bueno, en ese caso no sería necesario realizar tampoco pruebas confirmatorias de concentraciones de vitaminas, sino pues que ya va a ser un conjunto, ¿no? Y normalmente no presentan solamente deficiencia de una vitamina, sino que va a ser un conjunto de varias. Y respecto a los minerales, hablando del calcio, pues el calcio sabemos que está más enfocado en la salud ósea, entonces podemos ver que puede tener una disminución en la densidad mineral ósea, este niño, que pueda tener incluso osteoporosis o esta disminución, convulsiones, psicosis, cataratas. Bueno, de cataratas tal vez puede ser un signo un poco más tardío que se pueda presentar mucho después, pero los principales van a ser siempre enfocados en la parte ósea. Si nosotros realizamos un estudio bioquímico para medir el calcio, por ejemplo, el calcio siempre va a salir bien, siempre va a salir, la mayoría de las veces va a salir que está dentro de los valores ideales. Sin embargo, es porque está jalando la sangre de los huesos este calcio, ¿no? Entonces, en los huesos es donde llegamos a ver esta pérdida de densidad mineral ósea, porque en la sangre rara vez vamos a lograr identificar esta deficiencia. Cuando hay deficiencia de cobre, podemos encontrar anemia también, o que la piel y el cabello se encuentren despigmentados. Con el zinc encontramos retraso en el crecimiento también, anorexia o falta de apetito, dermatitis, pérdida de cabello, diarrea, ¿no? Y estos son signos y síntomas que encontramos muy frecuentemente en pacientes con desnutrición. Cuando hay una deficiencia por hierro, encontramos que el niño va a estar pálido, que casi no se quiere mover, que se encuentra cansado, puede tener palpitaciones, un incremento o una inflamación en la lengua, esta famosa coiloniquia, que es cuando encontramos las uñas en forma de cucharita, puede tener una disminución del apetito también, problemas para deglutir, disminución de la atención y bajo rendimiento, esto principalmente en niños que ya acuden a la escuela y en donde podemos identificar estos problemas, y también hay una desaceleración del crecimiento, tanto de peso como de talla o de longitud.
Ok, entonces estos signos y síntomas se los menciono porque será importante nosotros poder evaluar a este niño desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Cómo encuentra su cabello, cómo se encuentran sus ojos, su piel, su boca, su lengua, sus piezas dentales, sus uñas, su estómago, si está teniendo una acumulación de grasa o si es solamente inflamación o acumulación de líquidos, cómo se encuentran sus extremidades, su piel en general, el color, la hidratación, etcétera. Y para hacer una estructura en la evaluación con los padres, pues será igualmente preguntarles a ellos, ¿no? ¿Cómo o qué es lo que han visto igual desde la cabeza hasta los pies? Pero hablando de digestión, de apetito, de dolores, de molestias, de fatiga, etcétera. Y por último, vamos a ver la parte dietética, que en esta parte dietética en general, pues lo que vamos a hacer es evaluar su consumo actual de alimentos, ¿sí? Podemos también utilizar este apartado para hacer esta evaluación de los antecedentes de alimentación del paciente o lo podemos incluir en la parte clínica. Y en esta parte dietética enfocarnos únicamente a su alimentación actual. Y para esto existen diversas técnicas de registro que pueden ser registro a nivel familiar o registro de alimentos a nivel individual. A nivel familiar encontramos dos herramientas, una que es el método de cesta de compra, en donde aquí la familia tiene que ir registrando la cantidad de alimentos que ha adquirido para la alimentación familiar. Y es importante hacer este tipo de evaluaciones porque les decía que no únicamente vamos a intervenir con el niño, o sea, no vamos a llegar con el niño a decirle, tienes que comprar más frutas y verduras porque tienes que comer más frutas y verduras, ¿no? Es un cambio y esto genera un cambio a nivel familiar. Entonces, es importante identificar cuáles son los alimentos que consume toda la familia, los que tienen disponibles en casa y también los que tienen disponibles en su comunidad. El método del registro familiar, que este es un registro igualmente de los alimentos que adquiere la familia, pero en esta herramienta es una tabla que previamente debe ser configurada por quien va a realizar esta o aplicar este método. En este caso estamos hablando de nosotros los nutriólogos que tendremos que describir en un cuadro cuáles son los alimentos, a lo mejor cantidades, a lo mejor frecuencias, a lo mejor grupos de alimentos en general, y eso lo podemos presentar o evaluar a la hora de estar en consulta con la familia. Y por otro lado, podemos encontrar también este registro de alimentos a nivel individual, en donde tenemos, como sabemos, el recordatorio de 24 horas, que este es muy común, pero se sugiere que sea mínimo de 2 días, ¿sí? Porque puede ser que el día anterior haya tenido alguna cuestión por la que su alimentación ha sido distinta o que fue un fin de semana o que fue entre semana, pero el fin de semana cambia esta alimentación. Entonces, es mínimo de 2 días para poder identificar estos cambios a lo largo de la semana de su alimentación. Y también la frecuencia de consumo de alimentos, que esta frecuencia pues nos ayudará a identificar cuáles son los grupos de alimentos que consume en mayor cantidad, cuáles son los alimentos de cada grupo que consume, los otros que no consume, por qué no los consume y qué cantidad está consumiendo al día de cada uno de estos alimentos. Para esto de las cantidades, podemos entonces hacer uso de diferentes herramientas como son las tazas medidoras, como son los modelos de alimentos que podemos tener en consulta para tener un estimado, ¿sí? Si bien no siempre se pueden pesar los alimentos, por ejemplo, con nuestros pacientes, entonces será importante tener este tipo de medidas que nos puedan ayudar a estimar un poco más adecuadamente la cantidad de alimentos que está consumiendo. Este recordatorio de 24 horas que les mencionaba puede ser también un diario de alimentos y en este diario de alimentos probablemente sea un poco más sencillo estimar la cantidad de nutrimentos que está ingiriendo porque ahí sí sería como tal esta cantidad que estamos midiendo, ¿no? Media taza de arroz, tantos gramos de carne y entonces esto nos ayudará un poco más. Pero si no es posible, puede ser con un recordatorio simple.
Y con toda esta información que hemos recabado a través de estos 4 puntos, entonces vamos a llegar a nuestro diagnóstico nutricional, que este diagnóstico está creado de acuerdo al formato PES, que es por el NSP, la terminología que mencionaba al inicio, en donde tenemos que escribir cuál es el problema o el término de diagnóstico nutricional, que aquí vamos a describir como tal las alteraciones del estado de nutrición de nuestro paciente. Luego lo vamos a unir con la frase relacionado a y utilizando, escribiendo aquí cuáles son las causas o la etiología de este problema nutricional. Después de esto tendremos nuestros signos y síntomas en donde describiremos o vamos a evidenciar como tal este problema, ¿no? Por ejemplo, desnutrición relacionado a un bajo consumo de alimentos evidenciado por, y vamos a evidenciar el problema que sería un talla para la edad en menos 2 desviaciones estándar, ¿no? Este sería nuestro diagnóstico nutricional. También nos dice que podemos hacer uso de este listado de problemas nutricionales en donde vamos a escribir todos los problemas que hemos identificado, porque normalmente no encontramos solamente uno. Sí, podemos encontrar uno asociado a la antropometría, otro o varios enfocado en lo bioquímico, en lo clínico y en lo dietético. Entonces, este listado de problemas nos ayudará a tener más claros cuáles son todos los problemas que se encuentran en este paciente y priorizar cuáles son los que podemos, en los cuales podemos intervenir de manera temprana para disminuir todos los riesgos. Aquí tendremos que utilizar más nuestro criterio clínico para saber en cuál vamos a intervenir para evitar todo esto, ¿vale? Y pues bueno, entonces, como conclusiones de este tema, me gustaría que nos lleváramos todos, pues que en general la evaluación del estado de nutrición es uno de los pilares más importantes en el paciente pediátrico. Y esto hablando de los dos tipos de pacientes pediátricos, los que vemos de manera ambulatoria, es decir, los que vemos en nuestra consulta una vez al mes, una vez cada 3 meses, tanto como en los que se encuentran hospitalizados o en alguna institución. Esto con la finalidad de detectar de manera temprana los casos que tienen riesgos y poder tomar conductas de prevención. Y si existe ya un problema asociado a la nutrición, pues poder intervenir también de manera lo más rápido posible para evitar cualquier riesgo asociado a esto. Para ello, pues contamos con la antropometría, que es el método más útil y más accesible y más barato en nuestro medio y que puede ser usado universalmente en todos los pacientes, junto con la historia clínica y la exploración física. Es decir, al final de cuentas, utilizar estos puntos que hemos visto, el ABCD de la nutrición. Aunque también existen algunas pruebas bioquímicas funcionales, como la evaluación inmunológica, y otras que también pueden ser utilizadas en aquellos pacientes en etapas tempranas de desnutrición antes de que presenten manifestaciones clínicas evidentes. Pero ya mencionábamos que las pruebas bioquímicas pues se realizarán únicamente cuando estemos pensando en que exista un riesgo de desnutrición, solamente podemos utilizarlo en ellos. Si no hay ningún aspecto que nos lo indique, no será necesario. Por lo anterior, entonces se recomienda que todos los pacientes pediátricos deberán de tener siempre en su historial clínico una evaluación nutricional lo más completa posible. Esto pues ya depende mucho de nuestra cultura. Normalmente en los hospitales, por lo menos aquí en México, se trata de que la mayoría de los hospitales, por lo menos los públicos, sí tienen este servicio de nutrición, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios, pero sin embargo en la cuestión privada, pues esto ya varía bastante, ¿no? El hecho de esta cultura que tenemos no de la prevención ni del tratamiento temprano, sino hasta que ya existe un problema evidente y es sugerido, entonces sí tratamos lo más que se pueda de revertir problemas que muchas veces pues ya no se pueden revertir, ¿sí? Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y pues aquí estoy atenta a sus preguntas y comentarios.
Sí, muchas gracias por felicitarle, colega Perla. Por favor, el área de soporte, si me ayuda proyectando las preguntas que tenemos en el Slido. Bueno, muy bien, antes de pasar al área de preguntas y animando a todos a que dejen las dudas a través de la plataforma de Slido, que está el link compartido a través del chat, les vamos a presentar la oferta educativa que ha preparado GENUC en este 2022. Tenemos un próximo webinar el 24 de febrero, donde se determinarán recomendaciones actuales para la terapia nutricional en el adulto críticamente enfermo. Aspen Clinical, las guías de Aspen del 2021, basándonos en ello. Eso se dictará por el licenciado Luis González Salazar desde Chile y se pueden inscribir escaneando el código QR que pueden observar en pantalla o a través del link que está compartido en WhatsApp, perdón, en el chat. También tenemos un próximo curso que dará inicio el 8 de marzo. Es un curso práctico de evaluación nutricional en pacientes pediátricos, evidencia actual y aplicación en casos clínicos. No sé, colega Perla, si nos va a hablar un poco del curso. Sí, claro que sí. Pues bueno, yo voy a estar impartiendo una primera parte en donde vamos a estar enfocados en los primeros 2 años de vida. Entonces, aquí veremos un poco más sobre el embarazo. Estamos hablando de la parte materno-infantil, desde el embarazo, un poco más sobre la evaluación nutricional en el embarazo y nos enfocaremos en los primeros 2 años de vida. Entonces, estaremos tocando puntos sobre lactancia materna, sobre alimentación complementaria y la evaluación nutricional en general desde el nacimiento hasta los 2 años. Hablaremos un poquito sobre herramientas de tamizaje nutricional, sobre microbiota intestinal también en esta etapa. Y al final de este curso teórico tendremos la práctica en donde se evaluarán 3 casos clínicos enfocados, uno en lactancia materna, el otro de los 0 a los 6 meses y el otro de 1 año a 2 años. Muchas gracias. Se pueden inscribir también aplicando el código EVANUC22 y obtendrán el 40% de descuento. También habrá un curso de actualización en soporte nutricional enteral que se encargará de actualizarnos en el soporte nutricional con el propósito de brindar a fundamentos metabólicos, fisiológicos en desnutrición intrahospitalaria y proceso de atención nutricia orientado en el paciente adulto hospitalizado, hasta las generalidades, aplicación y uso del soporte nutricional enteral en diversos escenarios clínicos. También se aprenderá sobre indicaciones y contraindicaciones, tipos, accesos, elección y manejo de fórmulas enterales, prescripción de la nutrición enteral, complicaciones y recomendaciones específicas en cada una de las situaciones especializadas con evidencia actual. Se pueden inscribir a través del código QR que pueden observar en pantalla o el link que será compartido por el chat. Cuenta de 6 módulos que pueden ver en la pantalla. Y si aplican el código soporte 22, tendrán un 40% de descuento. Adicionalmente, se ha preparado un taller online de estrategias nutricionales y técnicas culinarias en patologías gastrointestinales que lo impartirá la colega Cintia López desde México. En el presente taller aprenderán a realizar adaptaciones de la dieta baja en Food Maps y elaborar planes de alimentación acorde a cada condición específica como síndrome de intestino irritable, gastritis, disbiosis intestinal y más, tomando en cuenta las estrategias nutricionales y técnicas culinarias recomendadas para mejorar los objetivos. Se puede inscribir de la misma manera a través del código QR que pueden observar en pantalla y digitando taller 22 para obtener el 40% de descuento. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de Facebook, Instagram
y por el canal de YouTube. Ahora sí, pasamos a la lectura de las preguntas. Tenemos una primera pregunta. En el caso de no contar con balanza y tallímetro, o si no se pueden usar estos equipos, ¿qué medidas deberían tomar para determinar un peso y talla aproximado? Para el peso se puede utilizar la báscula que es para adultos y se puede realizar mediante una diferencia de pesos, es decir, pesamos, por ejemplo, a su mamá solita y después pesamos a la mamá con el niño y hacemos esta resta para tener un aproximado. Esto puede ser para el peso. Y para la talla sí se pueden utilizar otro tipo de cositas, por ejemplo, si tenemos alguna superficie plana, podemos hacer uso de una cinta métrica, únicamente pegarla en la parte de lateral o por encima de la mesa o de la superficie y utilizar estas dos superficies que nos ayuden a medirlo. Puede ser, por ejemplo, con una tabla, con un cuaderno, o sea, algo que sea lo más recto posible para que pueda realizarse una medición aproximada. Estos sí serían pues como tal aproximados, como mencionas, porque no sería con el material específico, pero podemos hacer uso en dado caso de que no se tenga el equipo. Perfecto, colega. Y de repente envergadura en niños en edad pediátrica se puede usar, altura talón rodilla. Sí, claro, en pacientes que tienen este tipo de situaciones o que no se pueden levantar, por ejemplo, en niños con PCI, sí es recomendable utilizar este tipo de mediciones alternas que nos ayudan a estimar. No sería como tal su estatura correcta, sino sería más una estimación, pero sí. Gracias. En la antropometría, ¿qué importancia se daría a la medición del perímetro o circunferencia del brazo con el NUAC Z-Score? Ujú. No es como tal una medición básica, sí la podemos realizar claramente si tenemos el material, lo podemos realizar. Y por ejemplo, las tablas y gráficas de la OMS me parece que tienen de los 0 a los 5 años, si no mal recuerdo, este tipo de información para poder hacer esta comparación, pero si no, no sería algo de lo que tenemos que prescindir. Podemos hacer uso de las otras. Gracias. En pacientes con PCI, ¿qué percentiles recomiendo usar? ¿Los desarrollados por la CS precisamente para ellos o los de la población en general? Para pacientes con parálisis cerebral sí se tienen que utilizar los que son específicamente para ellos, al igual que por ejemplo los pacientitos que tienen síndrome de Down también tienen tablas específicas. Para ellos hay que utilizarlas esas porque si los comparamos con la población sana, por ejemplo, de la OMS, sí encontraremos deficiencias muy graves. Entonces tiene que ser específicamente con sus datos. Muchas gracias. Buenas noches, una consulta. ¿Para la circunferencia de cintura en niños se utiliza tablas? Tablas de referencia, sí hay. No estoy segura si para, por ejemplo, Perú exista alguna referencia específica para niños de Perú. Veo que hay de diferentes lugares, pero por ejemplo las que les compartía yo son de una encuesta que se realiza en Estados Unidos y esta se realiza en población mexicana americana, es decir, en niños mexicanos que viven allá. Y con eso se crean, con esos datos se crean esas tablas de referencia. Será utilizar algunas que sean específicamente para la población que estamos evaluando, para poder hacer esta comparación, pues. Bien, gracias. ¿Cuál es el criterio diagnóstico si tanto el peso y la talla superan las dos desviaciones estándar? ¿Cuál sería el diagnóstico? Me imagino como tal. De talla, vimos que de talla sería ligeramente alta nada más, pero no hay como tal algún problema nutricional. En peso, depende de la edad, veíamos que si tiene menos de 5 años va a ser diferente a si tiene más de 5 años, ¿no? En menos de 5 años hablamos de un riesgo nutricional, riesgo de sobrepeso, perdón, y en niños mayores de 5 años ya estamos hablando de sobrepeso.
Perfecto. En la evaluación nutricional de niños, ¿se debe incluir la composición corporal? Sí, de hecho sí se puede utilizar. Podemos hacer uso de la bioimpedancia eléctrica o también del DEXA, que sería el que nos dice más exactamente la composición corporal, hablando de músculo, masa grasa y también de masa ósea. Y estos mismos equipos tienen su propia base de datos en donde nos dice, dependiendo del tipo de población, la clasificación en base a estos componentes corporales. Pero sí se puede. Gracias. ¿La interacción fármaco-nutriente en fase del proceso de atención nutricional se consideraría? Sí, claro. Si se están tomando medicamentos, si es un niño hospitalizado, por ejemplo, o alguno que tenga alguna enfermedad crónica que requiera o aguda también que requiera la medicación, sí será importante evaluar esto para evitar deficiencias, sobre todo nutrimentales. Bien, tenemos otra pregunta. En niños con espectro autista, ¿qué se tomaría en cuenta para su evaluación nutricional? Serían prácticamente los mismos indicadores que ya mencionamos, el ABCD igual, y tal vez la intervención sería un poco diferente, enfocándonos un poco más en los aspectos clínicos del propio niño y también en la familia y en los alimentos que suele consumir, pero serían los mismos aspectos los que se tienen que tomar en cuenta. Bien. Hay varios tamizajes nutricionales en pediatría. ¿Cuál recomendaría usted? Pues dependiendo, o sea, yo el que utilizo o el que llegué a utilizar cuando estuve en hospital fue el Strong Kids, pero es el que más podría sugerir su uso, pero sí dependerá mucho de qué es lo que queremos encontrar o en dónde es que lo estamos evaluando, ¿no? En hospital sugeriría ese. Y si es en consulta privada, ¿qué screening se podría utilizar? Pues mira, realmente en consulta privada, como tenemos la oportunidad de realizar toda esta evaluación completa, yo sugeriría que fuera más evaluación completa que como tal con un screening. Si quisiéramos corroborar la información, sí sugeriría el mismo, pero pues prácticamente son puntos que vamos a evaluar más a detalle, entonces si tenemos el tiempo, el espacio y el equipo para realizarlo, sugeriría que fuera completa la evaluación. Perfecto. ¿Y la circunferencia de cinturas en niños mexicanos se mide en percentiles? Sí, sí, es en percentiles. La tabla que les ponía hace un momento está en percentiles 10, me parece 10, 25, 50, 75 y 90. Perfecto, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, pueden escanear el código QR que observaron en pantalla o también vamos a leer aquí en el chat. A ver, vamos a chequear, dice. En el caso de madres vegetarianas, suplementación con vitamina B12 a los bebés a los 6 meses se podría dar. En las mamás, sí, definitivamente. Y en los niños tendría que ver mucho. Lo ideal es que sí. O sea, lo ideal es que sí, pero también depende mucho de tal vez la mamá es vegetariana, pero prefiere que el niño esté recibiendo los nutrimentos de los alimentos, entonces me ha tocado que prefieren que sea una decisión propia, ¿no? Del niño ya más adelante, entonces en esos casos no es necesario, pero si no consume alimentos de origen animal como carnes, sí se sugiere la suplementación con vitamina B2, definitivamente. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Hay algún valor estándar de valores bioquímicos en pediatría? Veo diferentes autores. ¿Alguno que recomiendo usar? Es que sí depende mucho del parámetro que vayamos a utilizar, entonces sí depende de cuál sea el parámetro. Por ejemplo, para biometría encontramos algunos autores, pero para vitamina B12 otros, o sea, es dependiendo del parámetro que utilicemos en general. Listo, esas serían todas las preguntas que tenían los colegas. Agradecemos nuevamente su colaboración
colega Perla García, desde México. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, adelante. ¿Por qué la falta de calcio ocasiona psicosis? Ok, porque el calcio tiene mucho que ver con el procesamiento cognitivo y con la sinapsis en general. Entonces, cuando no hay suficiente calcio, pues se puede producir o provocar este descontrol a nivel neurocognitivo y ocasionar como tal una psicosis. Espero haya quedado un poquito más claro. Gracias, licenciada. Perfecto. Sin más que agregar, nos despedimos y nuevamente les invitamos a que se inscriban en los cursos de la nueva oferta 2022 que GENUC ha realizado para ustedes. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias a todos. Hasta pronto. Buenas noches, que se repita otra vez este curso, por favor.